Buenas, buenas hermanos, buenas hermanas. En el día de hoy estamos nuevamente con ustedes para tratar un nuevo tema. Como ustedes ya han escuchado, nuestra referencia es las escrituras, es Reina Valera de 1960. Hoy vamos a tratar el tema el Sermón del Monte y la Bienaventuranza. También hoy vamos a comentar sobre algunas cosas para poder darle un poco de forma a lo que estamos haciendo, que es llevarle la palabra de Dios de una forma de lo sacro a lo secular. Como siempre, si estás observando por primera vez este canal, te recomendamos que veas nuestros temas lunes, miércoles y sábado. Nuestro propósito es llevarte la palabra justa y sencilla de Dios, de una forma clara, amena, que puede estar afectando tu vida o la vida de alguien que tú conozcas afuera. Te sugerimos que te suscribas, que nos dé un me gusta, que lo comparta para que otras personas que puedan tener problemas puedan enterarse que estas cosas están sucediendo y que sobre todas las cosas tengan presente de que nuestro propósito va a ser siempre hacerle llegar las cosas lo más sencillo para que todos puedan ver cómo realmente el Espíritu nos pone a nosotros para que conozcan cómo es la adoración a ese Padre Celestial. Yo estuve observando un video y he estado también en cosas que me han pasado en la iglesia y cosas de historia y de tiempo en los templos. Y he llegado a algunas conclusiones. Porque realmente hay veces que escucho a los curas diciendo, ellos nacieron de aquí. ¿Cómo van a decir que nosotros, que ellos sí conocen a Jesús, que si ellos vienen de aquí, nosotros somos primeros? Y entonces está esa controversia que si fueron primeros, que si esto. No es menos cierto que si fueron primeros. No es menos cierto de que ellos fueron los que acogieron el Antiguo y el Nuevo Testamento y lo pusieron a disposición de la humanidad. Es cierto también que las personas no nacen allí o en la primera religión que lo llevan sus padres es allí. No quiere decir que las personas nazcan allí. Right? Las personas no nacen ahí como tal, como tratan de insinuar, como diciendo, no, si nosotros somos los que verdaderamente creemos en Dios. No. Ellos no, porque ellos nacieron de algo. ¿De qué nacieron ellos? ¿De la nada? ¿O que Constantino creó eso? No, espérate un momentito. Esto no es así y háblame claro. Vamos a ver, porque esta controversia trae, en esa controversia que he visto, ha traído hasta temas que ni prácticamente tienen relación porque son problemas de culto. Pero que tienes que ver que haya venido allí o no haya venido allí, que sea la esposa del Cordero, porque si, bueno, sí, es la esposa del Cordero, nosotros somos esposas del Cordero, todos los cristianos son las iglesias, que es las personas, porque la iglesia no es el templo, la iglesia son las personas. La iglesia es la esposa del Cordero, sí, claro que la iglesia es esposa de Cristo, pero literalmente, porque es que el problema es como tú te puedes estar casado de tu trabajo, el otro está casado con su negocio, el otro está casado con la... No, él se ha casado con el deporte.
Son expresiones literales. Entonces, no mezclan cosas y entonces te ponen cada cosa que tú dices te vuelves loco. No, espérate, vamos a empezar. Primero, ¿de dónde nació? ¿Dónde nació el cristianismo? ¿Ok? Es lo que primero tenemos que saber. Si tú sabes dónde viene el cristianismo, tú lo único que tienes es que seguir de dónde viene, cómo viene y por quién viene y dirigirte hacia esa posición. ¿Ok? Te diriges allí, vas directo allí y empiezas a indagar y empiezas a conocer quiénes fueron los primeros cristianos. Y ya si tú dices, bueno, a mí me pusieron mis padres cuando nací, yo no teniendo uso de razón, y me metieron y me pusieron allí. ¿Ok? No me lo impusieron, pero me pusieron allí y me bautizaron en esa iglesia. Pero yo no tenía uso de razón, como yo le dije a mis dos hijas. No, ustedes, yo lo hice, pero no tenía conocimiento. Si yo iba a tener conocimiento, no la bautizo. Ustedes después deciden quién es el Dios que ustedes quieren adorar. El problema aquí es que tú puedes adorar a cualquier Dios. ¿Ok? Esa es tu voluntad. Ese es el libre albedrío. ¿Ok? El libre albedrío es como lo que yo puse el otro día. Estas en la mano, usted sabe los dedos, unos son más altos que otros, ¿no? El único que toca la línea, si trazamos una línea arriba, el único que toca es del centro. El libre albedrío tú puedes agarrar por este. El único que llega a la línea es este. Vamos a poner este Jesús. Yo puse a la religión Yoruba aquí porque es como quien va para abajo. Y entonces es un círculo vicioso. Hoy están abajo, mañana están arriba. Es un círculo vicioso. De esa religión yo vengo y no me pueden decir que no. ¿Por qué? Porque esta religión dice que van para Cristo, todas, pero enseña sobre Cristo. Esta religión dice que van para Cristo, pero no enseña nada de Cristo. O sea, ellos no dicen que van para Cristo, ellos dicen que creen en Cristo. Ellos dicen que creen en Dios. Por lo menos el Dios de la cruz. ¿Ok? Que su espíritu es el espíritu de los hijos de Dios que creen ellos. Porque los hijos de Israel creen en el Dios en el espíritu. ¿Ok? Nosotros creemos en Jesús. Es más que en la religión yoruba muchas veces he escuchado diciendo yo creo en Jesús, pero no creo en Jehová. Pero si tú no crees en Jehová, ¿cómo tú vas a creer en Jesús si Jesús es el que tiene el espíritu que habita en Jesús? Es el espíritu de Jehová. Dicen cada cosa que yo me pongo. Ay, familia, por favor. La doctrina de los Yoruba es un ritual, es una doctrina. Si no, no te puedes hacer santo si no haces la doctrina. Imagínate que tú quieras hacerte santo sin animales, sin matar animales, sin buscar hierbas, sin las cosas que tiene que llevar. Lo mismo sucede con Jesús. No puedes amarlo porque Él tiene su doctrina. O amas a Jesús o amas a todos. Ahora, otra cosa, que la doctrina de los Yoruba no lleva a nadie a Jesús. Imagínate, mira cómo va para abajo. Lo que pasa es lo siguiente, que ellos dicen que creen en Jesús porque están bautizados allí. Pero dejemos eso a un lado, que eso son excusas baratas. Todo el mundo sabe que los esclavos eran analfabetos en el español. Quizás podían haber sabido leer en su idioma de la tierra, de la parte de África que lo trajeron. Pero eran analfabetos en el español y tuvieron que sincretizar porque los españoles eran los que tenían el dominio sobre ellos y lo tenían esclavizado y ellos tenían, para no perder sus raíces, hicieron sincretismo que han traído todos estos problemas que nosotros tenemos hoy. Pero usted, que me está mirando, usted, mi familia, usted no es un analfabeto. Usted puede entrar a la internet y preguntar cualquier cosa y ahí le va a salir.
¿Cómo es posible? Los esclavos eran analfabetos, no sabían nada. Y tuvieron que hacer ese sincretismo para perder. Pero ya tú sabes que es una religión que trajeron los españoles de África, de España, que era sobre Dios hebreo. ¿Ok? Los europeos trajeron una religión del Dios hebreo. Y los africanos traen una religión de los dioses africanos. ¿Qué tienen que ver los hebreos con los africanos? Pónganse a pensar ustedes. Y ellos tuvieron que hacer el sincretismo para no perder las raíces. Dios tampoco te dice, Jesús tampoco te dice que no, que tú te tienes que salir y irte con Él. Esto no es obligación, tú lo haces cuando tú te des cuenta de que esos espíritus no han resucitado y Él sí. Tú puedes decirme a mí cualquier cosa, pero no has escuchado ninguno que ha resucitado. Por lo menos mi mamá y mi papá están todavía sin venir. Si se trata de resucitación, como es. Porque tampoco tienen que venir, ¿ok? Porque la resucitación vendrán como ángel y todo eso. Ahí no hay ningún tipo de resucitación como la gente la piensa. Pero bueno, ya eso es otro tema de conversación. Pero lo único que sí se dice es que este espíritu está resucitado y ninguno de esos espíritus en los cuales tú tienes como Dios ha resucitado. No, hoy día mi mamá y mi papá, porque bueno. Pero ni aún los espíritus que tú crees en ellos, que tú dices que es Dios, que tu Dios ha resucitado. Sin embargo, este sí lo dice. Y si lo crees, y si tú dices que crees en Él y que ha resucitado, entonces tú no puedes hacer las cosas de los espíritus, porque está en contrariedad. Te estás dando cuenta de que no hay sintonía. No tiene que ver un Dios con los otros. Eso es lo que pasa. Entonces estás en el medio. Y cuando estás en el medio, porque dice hoy que adora. Cuando dice, ¡ay Dios! Piensa en el Dios de la cruz. Y cuando dice, hacer religión, te va para los yorubas. Entonces los yorubas lo que enseñan a la gente es sobre los ángeles guardianes, espíritus protectores y los santos que han inventado. Eso es todo. Ya. Eso es lo que creen ellos. Es cierto que esta gente tampoco llegan a la cima, ¿ok? Nada más llegan uno, los que se van directamente por Cristo, ¿ok? Y no se puede saltar. Esto no es volar el pin, pin, no, porque todos los caminos, no. Usted tiene que bajar y entrar por el caminito. Y entrar por el caminito. Aquí no se puede cruzar por el aire. Que tú no eres ningún espíritu. Entonces, así, y hay que subir el caminito hasta llegar allí. Y este es el único que lleva el camino de Jesús, el que te lleva allá. Sí, hay mucha gente que son, como yo les digo, esos son los que dicen y hablan de Dios y hablan de Jesús y llevan a la gente allí y le hablan de la palabra y lo enseñan y le enseñan y le enseñan. Pero ellos tampoco llegan porque aquí hay algunos nada más, son los que llegan, son los que van por aquí. Porque este que dice que enseña y enseña y es rico y no reparte las cosas entre todos los que ha enseñado, entonces ese no va por Jesús. Ese está yendo, no sé, ese se está quedando en el aire. El que dice Jesús tiene que hacer todo lo que dice Jesús. Todo, todo, todo. Todo lo que dice Jesús tiene que hacerlo. Tal cual Jesús le dijo que tenían que hacer los hijos de Israel. Que ese es el gran problema. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que nosotros, para seguir a Jesús, tendríamos que tener un poquito de conocimiento sobre esa familia. Porque acuérdese que Él es la carne, pero el espíritu que mora en Él es el espíritu que adora esa familia. Entonces, a tú ellos tener el espíritu que adora esa familia, que sigue adorándola porque tienen su contradicción con Jesús, eso es un problema de ellos. Y tienen la contradicción por una cosa que cuando Dios vino en carne, o sea, cuando vino Jesús,
se encuentra con un panorama que ellos habían perdido el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todos los países tienen esos tres poderes. Entonces los gobiernos, al tener todos esos tres poderes, ellos no tienen el poder de la religión. Pero los hijos de Israel sí tenían todo eso, porque es una familia. Señores, estamos hablando de una familia, ahora mi familia, ¿ok? Que tenga una tierra, ¿ok? Vamos a poner que yo tengo una isla, meta a mi familia ahí, y ahí tenemos poder. ¿Quién toma el poder judicial? Tenemos todos los poderes, la familia esa tiene todos los poderes, 22.000 kilómetros cuadrados, poco más de 22.000 kilómetros cuadrados, es lo que tienen esa familia, que se la dio Dios. Entonces, para saber todo eso, tienes que estudiar sobre esa familia. Y cómo lo hizo Espíritu, cómo lo hizo. Porque honestamente, este libro trata sobre Dios, pero es la historia de la familia. Cómo Dios trabajó y trabaja con esa familia, qué fue lo que hizo, qué fue lo que sucedió. Hay muchas cosas que se pueden dar hoy, pero esto está hasta el siglo, la historia recoge hasta el primer siglo. ¿Ok? Entonces, estamos observando esto. No podemos seguir con esta retórica y estas cosas que nos traen muchas confusiones y nunca vamos a poder entender. Cuando llega Jesús se encuentra que habían perdido todos los poderes. El legislativo, el gobierno, el legislativo, el judicial y el... Por eso es que ellos dicen, nosotros no podemos matar. Porque no tenían el poder judicial y mandan a matar, porque ellos sí podían matar, porque no eran hijos de Dios. Nosotros, Jesús es el que nos adopta. Y entonces Jesús dice, yo no voy a ser igual que David, que tumbó a Goliat y le dio todos los poderes a ustedes. No. Yo soy el hijo, yo soy el Dios, pero en carne. Pero el espíritu que mora en mí fue el que creó todo esto y inclusive me creó a mí. ¿Ok? Que eso tampoco. No hay ningún espíritu que se ha creado en ninguna religión de ahí por ahí para allá. Que vayan a buscar ustedes. Busquen cualquier religión por todos los caminos que ustedes vayan. A ver quién dice que se haya engendrado. Por eso dejé de hacer esas prácticas. No es que no crea, no es que sepa que no se hace, no es que sepa que se pueden hacer cosas. Sí, pero dejé de hacer eso porque si dice que no, si dice que no coma carne en un itá de santo que te dice no coma tal carne o no coma quimbombó, vamos a poner. Dios dice, sí, conmigo tú puedes comer el quimbombó y puedes comer las carnes que quieras. Que no te va a pasar nada. Y no te pasa nada. De hecho, hay veces que yo como hasta las 4 de la mañana, o a las 3 de la mañana, mi familia me ven comiendo y me dice, ¿cómo tú puedes comer? Yo lo que yo hacía antes y ahora que conozco a Jesús, digo, pero ¿quién te dijo a ti que no puedo comer? Lo único que tengo que saber. No, porque mira que ya yo no puedo comer. Bueno, eso son otras cosas. Pero bueno, comenzando el tema, no va a pasar nada. Son la doctrina diferente. Jesús dice que tú puedes comer y el santo te dice que no te puedo hacer. Entonces, ¿a quién tú escuchas? O tienes que negar a uno y agarrar al otro, o tienes que agarrar al otro y negar a uno. O a los otros, porque estos son varios. Entonces, hasta aquí, más o menos, es lo que dice el Espíritu, porque hay una verdad. Vamos a poner, hay una verdad. Si bien Jesús llegó al pueblo de Israel y se encontró todo eso, lo único que le dijo, entren al cuarto y órenme allí y pídanmelo allí en el cuarto. Porque los discípulos cuando vieron a Juan el Bautista lo había enseñado a orar. A los discípulos de Juan el Bautista. Y ellos dicen, ¿escucharon? No, Juan el Bautista me enseñó. Enséñanos como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús dice, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta
y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no use vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagas así, pues, porque tu Padre sabe qué cosas necesitan antes que ustedes se la pidan. Ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Además, cuando el cristiano y el católico tienen la controversia, tienen que darse cuenta que el primero cristiano fue Jesús. Y los primeros cristianos que hicieron la práctica del cristianismo fueron los apóstoles de Jesús. Y esos cristianos que hicieron el cristianismo, que fueron los apóstoles de Jesús, eran hijos de Israel. Que no, que me dices que no, porque uno me dijo, nada, eso es cuento tuyo. Que no, mírala aquí, cuando Jesús inicia su ministerio, dice, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, Ciudad Marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Pero aquí no está. Lo que le quiero decir es que diciendo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Esto, para que se cumpliese lo que dijo el profeta, que era la ciudad, la región de Zabulón y de Neftalí, o estos eran descendientes de Neftalí o eran descendientes de Zabulón. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, tiene que haber sido Pedro y Andrés o descendientes de Zabulón o descendientes de Neftalí. Porque allí, cuando Jacobo los bendijo, les dijo que iban a estar allí. Esa familia, esa descendencia, la descendencia de Zabulón iba a estar en el mar hasta Sidón, en la orilla del mar hasta Sidón. Eso está escrito. Entonces, esto tendrían que ser, y como estaba Neftalí también ahí, de paso, tendría que ser o descendientes de los hijos de Zabulón o descendientes, porque no estaban en Judea, que es donde estaban los judíos. Ni no estaban en otra región que estaban los otros. Ok, así que tenemos que poner las cosas en contexto y bien claras, ¿verdad? Porque si no, ¿hasta dónde, cómo vamos a comprender esto? Por otra parte, después, aún así, sigue caminando Jesús. Ellos, entonces, dejando el instante, le siguieron pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jacobo, los hijos de Zebedeo y los hijos tendrían que ser o hijos de Zabulón o hijos de Neftalí, que son pescadores, iban a estar en el puerto. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? No fueron los católicos. Los primeros cristianos fueron los apóstoles y los discípulos que se unieron a los apóstoles. Esos fueron los primeros cristianos. Así que no me vengan a mí me pusieron allí, que si yo me doy cuenta que los africanos después hicieron eso, hace rato yo me hubiera ido, porque yo escogí, el problema es que yo escogí el Espíritu de Jesús, porque es el Espíritu que ha resucitado. Y que da vida eterna. Yo no sé cómo es la vida eterna, y tampoco he escuchado cómo es en la resurrección, cómo van a venir como van, es lo único que entiendo. Pero lo único que sí sé, que esta gente que están aquí, en este libro, los hijos de Israel, al menos, se mencionan todos los días de su vida en este planeta. Todos los días de la vida en este planeta se mencionan a esta gente. Son inmortales. Ya por ahí. Vaya, si no quiere ver ninguna resucitación, yo le llamo los inmortales. De aquí a 10 siglos, el comandante más nunca ni se enterarán la gente ni qué pasó. Se olvidarán. Si ya se están olvidando del que mató a 6 millones de judíos. Casi ni la gente lo recuerda. La gente no conoce ni quién fue Hitler. Saben que fue un asesino. Se han olvidado ya de Napoleón. Y los otros anteriores,
Ya nadie los conoce, a no ser que tú hagas un estudio sobre esa materia. Pero esta gente, a la eternidad. Entonces, al menos hay algo allí que te pueden estar hablando a lo mejor de ti por tu vida. Y de esa forma está vivo en el mundo. Ese es a mi humilde entender. No quiere decir que no vaya a haber resucitación. Jesús ya, y Dios lo va a hacer como Él le dé la gana. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo no sé, yo no conozco eso y no puedo saberlo, ni nadie tampoco conoce, porque nadie no ha venido, nos ha dado la resucitación. Entonces, ¿quién puede conocer ni quién puede hablar? Entonces, bueno, vamos a lo que sí sabemos, quiénes fueron los primeros. ¿Ok? Y los primeros fueron los hijos de Israel, la descendencia de Abraham, que son familias, tienen 22.000 kilómetros cuadrados que le dieron a una familia. Ahí viven 6 millones de personas ahí, de esa familia. Todos son familias, 6 millones. Entonces, no hay que estar dándote tanto cuento ni nada de eso. Ustedes pueden definir y pueden interpretar que aquí lo que está pasando es que ahí Jesús llega, se encuentra con el panorama, la situación de que han perdido el poder judicial, el poder político, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y agarraron y entonces le dijeron, bueno, quítanoslo. Y Jesús le dijo que no, que había que entrar en el cuarto de la casa y orar. Si Jesús le dice a los hijos de Israel que tienes que adorarlo y tienes que pedirlo en el cuarto de tu casa, cerrada la puerta, y pedirle y decirle, Padre, sácanos a esta gente que los hijos hemos sido capaces de dar hasta nuestras propias vidas por un sistema que nos oprime sin necesidad y sin misericordia, pero lo empiezan a pedir porque se gastan la vida contrariando al gobierno y tratando de que lo van a sacar y nadie va a ir a sacarlo, y llevamos 60 y pico de años en esa situación y decimos que creemos en ese Dios y no hacemos como dice ese Dios. Y tú crees que si a los hijos de Israel que están ellos diciendo que no, pues los hijos de Israel tienen una posición, ellos adoran al Espíritu, ellos no adoran a la carne. Y nosotros adoramos a la carne y algunos dicen que no, que el Espíritu no se llama Jehová. Ok, ya eso es tremenda locura. Es tremenda locura. Es que no se pueden, estas cosas no, yo no sé cómo pueden entender. Yo no sé ni cómo explicárselo, ¿verdad? Porque esto es un arroz con mango horrible. No puede ser porque no se lo hizo a ellos. Es más, los hijos de Israel no tienen templo. Los hijos de Israel están en una pared. Jesús cuando inicia su ministerio dice que fue a la iglesia de ellos, que iba a la iglesia de ellos. No es la iglesia de Jesús, la iglesia que dice Jesús. O sea, que iba al templo de ellos, no al templo de Jesús. El templo de Jesús es entrar en tu cuarto y adorar a través de Jesús al Espíritu que en él habita. Eso es como se debe adorar a Jesús. Entrando en tu cuarto. Y quien lo siga haciendo de otra forma, va a tener problemas y no va a llegar a nunca nada. Porque aquí nada más llegan los que dicen que van, los que hacen lo que dice Jesús. Así que no se piensen que todos los demás que no hagan lo que dice Jesús, esto es para todo el mundo. Para las demás iglesias también, no vayan a pensar que es nada más para los porque todo el mundo está haciendo a su manera. En estos aquí hay una pila de millonarios y que no reparten las cosas si no lo reparten con los feligreses, ¿cómo se entiende eso? ¿Qué lo van a repartir con qué pobre? Bueno, vamos a continuar porque la vida el tiempo es corto y esto es mucho. Y son muchos temas. Por eso yo digo que es bien difícil, gracias a Dios. Gracias
por medio de nuestro Señor Jesucristo, que me pone estas cosas que puedan quizás ayudar a alguien a entender bien y a abrir los ojos. Es lo más importante. Hoy vamos a hablar del sermón del monte y la bienaventuranza. Vino la multitud, subió al monte. Esto está en Mateo 5, del 1 al 12. Vamos a hablar del sermón del monte y la bienaventuranza en Mateo 5, del 1 al 12. Vino la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, por causa de justicia, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por causa los vituperean y los persiguen y digan toda clase de maldad contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Perdón, hay una cosa aquí importante. Y vamos a pedir en el nombre de ese Padre que nos dé la mejor interpretación y la clarividencia para ver esto, su clarividencia, que nos enseñe a través de su clarividencia. Y dice: vino la multitud, subió el monte, y sentándose Jesús, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo. ¿Quiénes eran los primeros? Los discípulos, ¿verdad? Sentándose Jesús se sentó y vinieron a él los discípulos. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los discípulos. Porque si eran las multitudes no lo podían escuchar. Yo no creo que existía una bocina. Atención, 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 todo el mundo, atención. No había ninguna bocina. Él estaba hablando a los que estaban alrededor. Y eran sus discípulos. Se sentó. Por eso cuando tú vayas a adorarlo, no tienes que sentarte, no tienes que pararte, lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer arrodillado, lo puedes hacer acostado, está enfermo, ahí ora tu Padre nuestro, cierra la puerta de tu cuarto. Y adóralo, y pide lo que te... Y ahí tú puedes brincar, hasta en la cama puedes moverte. En parado te brinca y nadie te ve esa brincadera. ¡Ay! Esas cosas, ¿no? Si te da un patatón, te va a dar un patatón ahí. Olvídate que Jesús sabe lo que él hace y los muertos saben que ellos no pueden llegar ahí porque tú estás hablando con el mismísimo. Y cuando estás hablando con el mismísimo no hay nadie que se te acerque. Porque le das así, mira. Sale, chico, dale. Es el Señor de los muertos y de los que viven. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos diciendo? Lo que pasa es que hacen eso en la iglesia porque no están haciendo como dice Jesús. Por eso tú lo ves tirado por piso. Vamos, que yo vengo del culto más malo que practica, que para la vista de Jesús. Yo vengo del culto más malo, más incorrecto de práctica para la vista de Jesús, que dicen ellos que creen en Jesús. ¿Ok? Entonces dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu tienen que ir a rezarle y a pedirle al Padre Celestial para que tener el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tú puedes estar consolando lo que sea, las personas. Hay gente, una muchacha que esté consolada, yo la llevaba. Son consolados, no, seguía llorando, pero tienes que ir a donde está Jesús, adorar al Padre nuestro y pedirle que te ayude.
y ahí va a ser consolada. Él es el consolador, no yo. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra. Es verdad que hay veces que existen abusos con la gente noble y todo eso. Pero ellos van ahí a donde Dios y le piden. Y ese no te da, no se mete más contigo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tienes sed de justicia, que están haciendo algo malo en tu país, coja el grupo completo y mételo ahí y dile, vamos a orar por Jesús, vamos a orar a Jesús y vamos a decirle, Padre, ablándale el corazón, que esta gente no están, que sean justos con nosotros y no nos humillen más, porque nos humillan constantemente, sin necesidad y sin misericordia. Y entonces Jesús empieza a escuchar. Los que tienen sed de justicia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son limpios de corazón y todo, pero tienen que entrar con Él. Son gente pasiva, limpios de corazón, que no sienten mal por nada, pero también tienen que ir allí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si eres pacificador y quieres buscar la paz y todo eso, ve allí y acércate a Dios. Y pídele por la paz del mundo y por todo, tú y Él solo, tú y Él. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos de ellos son el reino de los cielos. Ustedes que están diciendo, oye, que hay que tumbarlo y que hay que tumbarlo. Oye, la forma de que tumbarlo, va allí, reúne también a esa gente y que le pidan lo mismo que le dije a los otros. Le pidan. Aquí está cada líder que sale, lo ponen ciego, lo vuelven loco y después los mandan para acá. Porque aquí yo los conozco y tengo dos. Un día voy a hacer un tema sobre ellos. Y que lo dejaron ciego. Y entonces se lo entregaron al gobierno que ellos están en contra. Toda una vida diciendo los imperialistas, se lo mandan a los imperialistas, a los americanos, y los americanos los mantienen después que ellos lo volvieron locos o lo dejaron ciego. Hey, pero qué cosa más grande esas personas. Qué horrible. ¿Ah? Ay, Dios. Hablando del corazón de verdad. Porque es demasiado. Bienaventurados son bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Cuando por la causa de Jesús, no la causa mía, la causa de Jesús, los persiga. Pero tienen que ir allí también. Todo el mundo tiene que ir allí. Y digan toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Sí, porque el problema es que sí, yo fui pecador, yo soy un pecador. Son 2000 años, cualquiera ha pecado aquí. Lo único que yo sé que cuando Jesús dice que tú eres pecador, pero cuando tú empiezas conmigo, de ahí para allá, te arrepientes de no hacerlo más, porque el problema del arrepentimiento no me puedo arrepentir de aquello, de lo que hice. Yo lo que me arrepiento es no hacerlo más. Si se me presenta la oportunidad, no voy a hacerlo más porque entonces voy a cometer el mismo pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es la limpieza de pecado que yo tengo? Ese es el arrepentimiento, no hacerlo más. ¿Ok? Y eso te da la oportunidad, eso. Con ese Dios que adoran los israelitas, porque a Él no lo adoran. Adoran al Espíritu en una pared. Así que si a ellos que son los hijos de Dios, Jesús no le ha permitido un templo, entonces, y están en una pared, que yo tengo que ir a un templo a adorar ¿a quién? Yo lo voy a hacer con el grupo que estamos haciendo, lo mismo lo voy a hacer en un restaurante, en el monte, que lo hago en un templo donde, en una estructura, porque no templo, el templo es lo hago una estructura en lo que sea. Y pongo mesa ahí y a comer se ha dicho. Y a divertirse. Y a bendecir a Dios y a darle gracias por todos los bienes que nos está dando. Eso es todo. Bienaventurados son cuando por mi causa son vituperiados, que te digan loco. Sí, que estoy loco para Jesús. Así dijo el apóstol Pablo, también lo repito yo. Si estoy loco, soy fanático a Jesús.
Bienaventurados cuando son y persigan y son vituperiados y te digan cosas, toda clase de mal, que te deseen todo mal y todo eso, mintiendo. Gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. No quiere decir que van a ser profetas. Le está diciendo que así persiguieron a los profetas, para los que se llaman apóstoles, los que se dice que son profetas. Eso no hay ningún profeta ni nada de eso. El Espíritu te pone una cosa y tú vas a hablar. Ya se acabaron los profetas. Gózate y alégrate porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gócense, que los profetas los persiguieron, los mataron, le hicieron todo lo mismo que después hicieron con los mismos apóstoles. Así que la controversia, para darle fin a esto, y la controversia de los católicos con los pentecostés, que si vienen de primero, que si vienen del otro, no. Los primeros cristianos fueron los hijos de Israel. Fueron los hijos de Israel, de ese Dios que le dio la tierra a ese pueblo que tiene hoy un terreno de 22.000, un poco más de 22.000 kilómetros cuadrados y son exportadores de productos agrícolas, lo cual nuestra tierra no tiene ni para darle que comer un tomate a la familia. Por eso yo siempre le digo, Joncho, gracias al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días de mi vida lo voy a seguir diciendo. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por esto. Gracias, hermanas. Gracias, hermanos. Benditos sean ustedes, hermanas, y benditas sean hermanas y benditos sean hermanos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jesús, por siempre. Amén.